Gracias, Señor, porque podemos ir a tu palabra y, Señor, ser examinados por medio de ella, escudriñarla, ser desnudados, ser expuestos aún de cosas que a veces nosotros creemos que no tenemos, no poseemos. Pero, Señor, tu santidad es tan grande y tan elevada que siempre hay algo para nosotros, siempre hay algo para mejorar, siempre hay algo que ser cambiado, Señor. Y cada uno de nosotros en esa tarea y proceso dependemos de ti, Señor. Esa es nuestra oración. Señor, aún con todo esto y conocer al detalle, quizás esto no nos hace libres de pecar de esto. Señor, y aún conociendo esto, por mucho que nosotros nos esforcemos, si no eres tú quien hace la obra, nos, com- nos hace culpables de otro pecado y sería la autosuficiencia. Permítanos depender de usted, Señor, y dependiendo de ti, como también nos enseña tu palabra, confiando en que el Espíritu Santo, al cual tú has dejado, hace su obra. No solo habiéndonos entregado y revelado, escrito tu palabra, sino también dándonos entendimiento en el corazón, y eso es nuestra petición en esta hora, que tú nos abras los ojos espirituales y traigas salvación y traigas santificación por medio de tu palabra. Señor, gracias por mis hermanos presentes, gracias porque es un estímulo también a poder verles y ver cómo podemos ir perseverando aún en la semana con vidas ajetreadas, Señor, con tanto que hacer. eh, es un ánimo vernos durante la semana también. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Am, Simplemente permítame compartirle un dato muy curioso, muy difícil de digerir, de hecho, porque hay más de una fuente y es muy difícil llegar a una cifra precisa, pero existen alrededor de 50.000 especies en peligro de extinción. Actualmente, 50.000 criaturas, animales de diferente clase, diferente índole, que están en peligro de extinción. Esto es que van a desaparecer probablemente. El año pasado y este año ya hay un número considerable. No me atrevo a dar cifras exactas porque, como decimos, hacer un catastro de todo eso es completamente difícil, ¿verdad? Pero ya hay muchas especies animales que este año se han extinto, sin decir de muchos otros que se han extinto a lo largo de la historia. Algunos más famosos como el Tasmania o esta especie de lobo, perro con un hocico grande, ¿verdad? Que existía por ahí por África y otros sitios. El dodo también, donde se inspiró una película de Apps, no sé si la han visto. Pero bueno, ese animal inspirado en una criatura que se extinguió, que no va a volver a existir, que no está caminando por la faz de la tierra, no respira nuestro aire. Bueno, así como hay especies, hay animales que se extinguen, hay ciertos valores, hay ciertas virtudes en el ser humano que también están o extintas o en peligro de extinción. Una de estas, por ejemplo, es la palabra de honor extinta. ¿A quién le vale hoy hacer un trato diciendo te doy mi palabra sin más? Y la mano, un apretón de mano y se acabó. Firmamos contrato por largo tiempo. ¿A quién le valdría eso? De modo que eso es una virtud extinta, la palabra de honor. Ya nadie guarda el honor de su propia palabra, ya nadie le vale la palabra de otro ni la tuya misma, ¿verdad? Virtud o valor extinto. Y hay algunos que todavía no están extintos, pero están como en estas 50.000 especies que están en peligro de extinción. Virtudes y cualidades del ser humano que tristemente son cada vez más escasas de ver. Una de estas virtudes es la que nos compete en la semana de hoy, que es la virtud de la humildad. Ya nadie quiere ser humilde, todo el mundo quiere jactarse, todo el mundo quiere abanicarse, todo el mundo quiere autogolpearse la espalda, obtener una posición, ya sea por medio de una red social con muchos followers o
likes o ya sea en tu barrio, aún dentro de una propia familia, dentro de la iglesia, un estatus que da algo que simplemente está sostenido por lo que hemos estado estudiando que debemos combatir, que es un pecado de todo ser humano, que es el orgullo. El orgullo es el antagonista, es el opositor directo de esta virtud en peligro de extinción llamado humildad. La humildad. ¿Quién quiere ser humilde de manera real, de manera bíblica? ¿Y cómo es la humildad? ¿Cómo es la humildad, esta virtud que debe morar y reinar en el corazón de los creyentes? Veremos por qué. ¿Cómo es, cómo luce la humildad? ¿Cómo es una humildad genuina? ¿Cómo es la humildad que la Biblia define y no que la sociedad define? La sociedad mal define la humildad hoy en día. Está tan en peligro de extinción esta virtud que aún lo que existe de humildad, que parece humildad, no siempre es humildad. Aquella persona que teniendo mucho dinero decide no comprarse un Rolls Royce, simplemente va con un Porsche o algo así. ¿Por qué? Porque es humilde. Mira qué humilde. Compró algo más barato. Y a eso llamamos humildad, parece ser. Otra vez, la sociedad mal definiendo lo que es esta virtud escasa en el ser humano, que está en peligro de extinción, pero que Dios demanda de los creyentes, que Dios provee a los creyentes y que Dios exhorta, anima, ordena a los creyentes que debe ser una característica, escuche bien, no de algunos creyentes con un don especial de humildad, sino de todos los creyentes, porque entre otras cosas es un fruto espiritual. Hablemos de la humildad, mi querido hermano. Definamos la humildad. En primer lugar, la humildad es lo contrario al orgullo. ¿Qué es el orgullo? Puede usted hacer memoria de las dos sermones de las semanas anteriores. El orgullo, este pecado del corazón que es más fácil detectar en otro que en uno mismo. Orgullo era grandeza, exaltación, arrogancia, alguien que se eleva. ¿Qué es humildad? Pues lo contrario. Ahora, permítame simplemente, y usted vaya haciendo la conexión rápidamente, refrescar algunas cosas de cómo se manifiesta el orgullo. ¿Por qué? Porque si el orgullo se manifiesta así, este antagonista de la humildad se manifiesta de una manera determinada, la humildad se manifiesta de una manera totalmente contraria. Entonces, dijimos que las manifestaciones del orgullo son, entre otras cosas, reclamo o juicio acerca de Dios o contra Dios. ¿Cómo sería la humildad? Lo contrario reclamo es gratitud. Gratitud a Dios, ¿verdad? Entonces, falta de reconocimiento del pecado, eso es producto del orgullo. ¿Cómo va a ser un corazón humilde? Va a reconocer el pecado. ¿Se da cuenta usted? Fíjese, otra vez, usted vaya haciendo la diferencia en su mente. El orgullo produce ira. ¿Qué produce la humildad? Paz, gozo. El orgullo produce verse a sí mismo como mejor que otros. Usted hágalo en su mente. El orgullo produce tener una visión exagerada de su importancia, dones o habilidades. El perfeccionismo pecaminoso, hablar demasiado sobre sí mismo, buscar la independencia o el control de todo. ¿Cómo luce la humildad? Todo lo contrario. Por ejemplo, en este cede, permite, espera, es paciente, entre otras cosas. Ahora, permítame ir más rápido, simplemente algunos spoilers que hice la semana pasada. ¿Cómo salimos del orgullo? Usted piense, recuerde usted, estamos viendo este problema del corazón llamado orgullo y el antídoto, la vacuna para este pecado llamado orgullo es la humildad. La humildad. Entonces, hemos de tener presente otra vez qué es el orgullo para no caer en ese pecado, para estar convictos de que eso es un pecado, es decir, convencidos de que eso es algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y tenemos que ponernos la vacuna de la humildad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Decía yo la semana pasada, otra vez a modo de spoiler, que el cristiano ha de vestirse de humildad, despojarse de humildad. Ahora, todas estas palabras que, como decía yo la semana pasada, son
parte de la exhortación que Pablo llama a los cristianos a que han de vestirse de humildad en Efesios, Filipenses y tantos otros pasajes, realmente para algunos podría ser o parecer algo cosmético, algo que es solo externo. No, Pablo está llamando a que el cristiano debe vestirse o desvestirse del orgullo y reemplazarse por, en este caso, vestirse de humildad. La figura ahí no es simple maquillaje externo, sino es un cambio de actitud radical. Un cambio de actitud. En otras palabras, se está mandando al que es orgulloso, deja de serlo, punto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente deja de ser orgulloso. ¿Pero qué es el orgullo? Ya dijimos, ira, deja de airarte tanto por cosas insignificantes. Habla mucho de sí mismo, deja de hablar más de ti. Deja de hablar de ti. Y así, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos? Concretamente, hermano, es tomando una decisión drástica, radical en tu vida de vas a cambiar esas actitudes. ¿Qué actitudes? Bueno, las que detectes como orgullo. Detectamos el orgullo, el Espíritu Santo, créeme que te va a ayudar a detectarlo. ¿Y qué tienes que hacer tú? Esforzarte. Y el Espíritu Santo te va a ayudarte a esforzarte. ¿Para qué? Para cambiar de la actitud arrogante a una actitud humilde. Entonces, realmente vemos que nadie necesita una liberación del orgullo, un exorcismo del orgullo. No, lo que necesita el orgulloso es arrepentirse y cambiar de actitud. Eso es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio radical de actitud, un cambio de sentido, ¿verdad? Ir hacia la otra dirección. De modo que el que es orgulloso, ¿qué tiene que hacer? Venir a que lo unjamos con aceite de oliva extra virgen de Jaén, caliente. No, no, hermano, no necesitas un exorcismo, necesitas arrepentirte. Arrepentirte de esa actitud pecaminosa. Ahora, con esto no estamos diciendo que esto es tan simple, hermano. Reconocemos y sabemos que esto es una lucha para todos, pero el punto es que el cristiano lucha. El cristiano le presenta cara a esta mala actitud. No creas tú que, el pastor no lucha con el orgullo. Por supuesto, todos luchamos con el orgullo. Los niños luchan con el orgullo, los adultos luchan con el orgullo. Escuche bien, los humildes luchan con el orgullo, por eso son humildes, porque están presentando batalla. Escuche bien, la humildad es un fruto espiritual, es un fruto espiritual. El orgullo no. De modo que el cristiano debe andar en el espíritu para vencer la carne. Eso es lo que nos presenta siempre la palabra. Ahora, ¿cómo podemos crecer? Hermanos, sabemos que esto es una lucha, otra vez, lo repito. El punto es eso. Hay algunos que ni siquiera luchan con el orgullo. Los cristianos que hacemos, por el contrario, no estamos diciendo que, soy libre del orgullo. Qué ridículo sería eso, ¿verdad? No, simplemente aceptamos que tenemos una batalla todos con el orgullo en diferente grado, ¿verdad? Y queremos cambiar esa actitud, de modo que cuando la detectamos simplemente en oración pedimos al Señor que nos ayude a tener un espíritu humilde. Ahora, escuche bien, usted conoce, al menos los que hemos estado atentos, ¿verdad? A los sermones, a la palabra del Señor esta semana, ¿qué es el orgullo? Sabemos que usted tiene que despojarse, tiene que cambiar de actitud. ¿Cuál es la actitud que usted tiene que cambiar? Humildad. ¿Y qué es humildad? Otra vez. Para eso vamos a tomar 2 semanas también. ¿Qué es humildad? Hermano, humildad es ver al otro como superior a ti, por ejemplo, una definición. Ahora, esto no se trata de mentir. Tú puedes tener una habilidad mejor que tu hermano, determinada habilidad, por ejemplo, martillar. Puedes martillar mejor que tu hermano, perfecto. Y tú no vas a autoengañarte diciendo que tu hermano martilla mejor que tú. No, pero tú no ves el martillar como algo más importante, o tú no te ves más importante a ti por el hecho de martillar y tu hermano no. Es diferente. La habilidad mayor desarrollada no nos engrandece, no nos pone arrogante, no nos hace pensar que estamos más elevados o arriba que otros. ¿Se da cuenta usted? Ahora puede ser incluso un fruto espiritual, porque si tú eres más maduro espiritualmente, tú no crees que estás en otros escalafones que tu hermano. No, simplemente si tú eres más maduro que otros,
Tú entiendes incluso la necesidad que tienes de tu hermano que no es tan maduro como tú. De modo que la arrogancia espiritual también es pecado. Esto es como la falsa humildad. Ahora, otra vez, ¿cómo crecemos en humildad? Humildad es la definición concreta de libre de orgullo. ¿Cómo me aparto del orgullo? Con humildad. ¿Cómo crezco en humildad? Ahora le voy a decir, amando la humildad. Amando ser humilde. Pastor, pero todavía no me dice qué es humildad. No puedo amar algo que no sé qué es. Exactamente. Por eso lo estamos definiendo. Voy a decirle que es humildad por definición bíblica. Es carecer de arrogancia, carecer de orgullo, mantener en sí mismo una justa estima, valorar las virtudes del otro, valorar al hermano sin virtudes, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta que es otra vez, por definición, todo lo contrario al orgullo? De modo que quieres amar la humildad, debes conocer muy bien el pecado del orgullo para poder detectarlo en tu vida y cambiar de actitud. ¿Cambiar a qué? Otra vez, a todo lo contrario. Ahora, ¿por qué queremos hacer esto? Si no, vamos a creer que otra vez toda esta serie de predicaciones es simplemente actitudes moralistas. Le voy a decir por qué. Porque su Dios es humilde y es el más grande de todos. Porque amamos a Dios. Y escuche bien, y Dios, así como aborrece al orgulloso, Dios ¿qué hace? Ama al humilde. Ama al humilde, ama al de corazón humilde. En otras palabras, Dios quiere producir un corazón humilde en usted y en mí. En el Antiguo Testamento Dios prometió bendiciones específicas para los humildes. Escuche bien, Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra o la vergüenza, podría decir. Mire cómo sigue ese versículo, Proverbios 11:2. Mas con los humildes está la sabiduría. En todo el contexto de este pasaje son promesas de Dios. Dios está prometiendo, en otras cosas, que así como la deshonra va a venirle a los orgullosos, ¿qué va a venir a los humildes? En este contexto, sabiduría. ¿Qué produce Dios en un corazón humilde? Sabiduría. En otras palabras, mi querido hermano, la humildad es el nido, es la base donde la sabiduría ha de crecer. ¿Qué es el principio de la sabiduría según Proverbios? El temor a Jehová. Y no te puedes acercar a Jehová sin saber que tú eres un insignificante pecador delante de un santo, santo, santo Dios. Es entender que tú no estás a la misma altura. Nos ponemos por debajo. Él es Dios, no nosotros. ¿Qué necesita Dios? Un corazón humilde, contrito, humillado, que no se ve, no se jacta de nada. ¿Te das cuenta, hermano, cómo funciona la humildad con la humildad como beneficio? ¿Qué hace Dios? ¿Qué otorga Dios a los corazones humildes? Sabiduría. Esto no es lo único en el Antiguo Testamento. También, mire, Proverbios 15:33. Proverbios 15:33. El temor de Jehová, o el sumo respeto y consideración por Dios, esto es temor de Jehová, es enseñanza de sabiduría. Otra vez, ahí está. Y la honra antecede a la humildad. La honra antecede a la humildad. ¿Qué antecede a la humildad? ¿O qué produce? ¿Qué va a dar Dios también a los humildes? Van de la mano. Honra. Honra. Proverbios 15:33. Dios va a dar honra. Es decir, Dios quiere dar sabiduría a los humildes. Dios quiere honrar el corazón humilde. Dios quiere bendecir el corazón humilde. ¿Se acuerda usted qué quiere hacer Dios con los arrogantes? Todo lo contrario. Él los va a humillar. Él los va a destruir, dice su palabra. ¿Y qué hace con los humildes? Todo lo contrario, porque es la virtud opuesta. Les va a dar sabiduría, los va a honrar, los va otra vez bendecir. Dios, hermano, realmente esto es lo que espera de sus hijos. Dios no quiere expresiones vacías. Dios no quiere adoración. Aún tenemos tantos pasajes hablando de adoración verdadera, y la adoración verdadera, ¿sabe qué es? Un corazón humilde. Dios no quiere sus palabras, Dios no quiere sus halagos, Dios quiere en sus hijos un corazón humilde.
Fíjese usted, Salmos 57, 51, 17. Salmos 51, 17. Mire el espíritu humilde aquí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Ha escuchado usted bien este pasaje? Pasaje tan conocido, Salmo 51, 17. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere sacrificios. Su sacrificio o lo que realmente Él quiere, la adoración que Él quiere es que sus hijos sean humildes, tengan un espíritu quebrantado. ¿Le suena a esto, a un Nuevo Testamento, Sermón del Monte, Mateo capítulo 6? Pobres de espíritu, no gente que se enaltece en su espíritu. Ahora bien, estamos hablando todo esto en términos espirituales, porque aquí nos viene bien hacer una aclaración. Hay gente que puede tener pocas posesiones y no ser humilde. Hay gente que puede tener muchas posesiones y no ser humilde. Hay gente que puede tener pocas posesiones y ser humilde. Hay gente que puede tener muchas posesiones y ser humilde. De modo que el factor determinante para la humildad no es cuánto tú tengas. Tú puedes ser un pobre y arrogante como tú solo y compite ahí. No sé si somos más pobres o arrogantes. ¿Cierto? Van compitiendo. No. De modo que las posesiones no definen la humildad del espíritu, sino el corazón. Sino realmente nuestra incluso visión que tenemos de nosotros mismos, el ver las cosas como realmente son y como realmente son las cosas como Dios las ve. Él es grande y nosotros simplemente como muchos por su gracia, por su obra, hijos. Él es el papá. ¿Se da cuenta usted? Otra vez, ¿quieres vencer el orgullo? Y ahora, entre otras cosas, mi querido hermano, otra vez un gran paréntesis ahí. Esto es tan importante que el cristiano crezca en humildad, porque no solo te va a librar del orgullo, sino de todas las consecuencias que el pecado del orgullo trae. Si muchos de nosotros, simplemente, muchos aún, escuche bien, cristianos, ¿qué decir de los no cristianos? Por supuesto que también esto va para ellos, pero aún muchos cristianos pudieran crecer en humildad, sus matrimonios no estarían en peligro como lo están. Sus relaciones con los hijos no estarían tan quebrantadas como lo están, porque algunos por orgullo no son capaces de pedir perdón, por ejemplo. Por la sabiduría que nos trae la palabra del Señor y nos hace ser humildes, mi querido hermano, nos va a librar no solo directamente del orgullo, sino de todo lo que el orgullo produce como consecuencia. ¿Se da cuenta usted que esta virtud es totalmente, totalmente necesaria? Ahora, mi querido hermano decía que hay valores en peligro de extinción, ¿verdad? Uno de ellos, la humildad. Bueno, ahí tiene la respuesta entre por qué el divorcio está tan en auge, entre otras cosas. Porque la humildad está en peligro de extinción. ¿Se da cuenta? Porque hay tantas familias quebrantadas y disfuncionales y tantas enfermedades aún biológicas. ¿Por qué? Porque la humildad está en peligro de extinción. Y si la humildad está en peligro de extinción, ¿qué es lo que crece? El orgullo, la arrogancia. Y si la arrogancia baja, ¿qué es lo que va a crecer? La humildad. Son inversamente proporcional. Ahí nota para los matemáticos, ¿verdad? 4 horas pensando esa ilustración. No. Hermanos, sigamos. Fíjese usted, otra vez, la humildad de espíritu, Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué está hablando el Señor aquí al profeta? Directamente, aún en su contexto más amplio. El Señor está diciendo qué es lo que tiene que tener el pueblo, qué es lo bueno para el pueblo, para los hijos del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que pide Jehová? No solo en ese contexto al profeta Miqueas y su entorno, sino aún como una verdad absoluta para nosotros el día de hoy. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermano, déjeme recalcar una de las palabras aquí, la última.
humillarte ante tu Dios. El que no se humilla a Dios no es humilde. Y el que logra humillarse a Dios ha manifestado una característica de la humildad. Algunos dicen, ¡buah! Pero ¿será que Dios me quiere ahí arrastrando en el suelo, en el polvo, mordiendo la tierra? Y si fuera así, ¿cuál es el problema aparte de tu orgullo? Y si Dios nos pidiera eso, ¿no lo harías? Y si Dios no quisiera eso, ¿no nos tiraríamos al suelo? Eso delata el orgullo. Eso delata que no estamos exaltando a Dios y no estamos viendo lo bajo que nosotros somos, porque no tendríamos capacidad de humillarnos delante de Dios. Ahora, simplemente para que no pienses que eso es lo que Dios quiere. Si tú eres humilde, Dios está diciendo que te va a bendecir. ¿Logras ver su matemática y no la tuya? El punto, hermano, la salvación. Necesitamos humillarnos delante del Señor y clamar por salvación, la santificación y todo cuanto existe. Necesitamos reconocerle a Él como Dios, humillarnos delante de Dios. Hermano, escuche bien, hay un solo Señor y Creador de todo. Hay un solo Dios y ese no eres tú, ese no soy yo, ese es Dios. A Él y solo a Él hemos de glorificar. Hermano, el punto, algunos dicen, solo ante Dios me humillo. Y esa frase ni siquiera lo evidencia, ¿verdad? Hermano, ¿será que Dios nos pide humildad con otras personas? Sí, porque sin humildad frente a otras personas, sin humillar tu propio orgullo, sin humillar tu propia carne delante de otras personas, nunca, por ejemplo, vas a reconocer tu pecado. Nunca, por ejemplo, vas a querer pedir perdón de tu pecado, porque si tú lo haces genuinamente, tú estás humillado, porque ese pecado ya te humilla. De modo que no te cuesta reconocerlo delante de la persona. Yo fallé, yo pequé, perdón. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se muestra un espíritu humilde? En primer lugar, reconoce. ¿Qué cosa? Reconoce constantemente su pecaminosidad frente a Dios Santo. Esto es lo que entendió David. En ese Salmo 51, el salmo en que David le expresa a su Señor cuánto él había pecado, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. El que es humilde reconoce su pecado delante de Dios. Hermano, sin reconocer pecado, tú no estás arrepentido. No hay manera de que te arrepientas. No, yo estoy arrepentido. ¿De qué pecado? Dímelo, reconócelo. Y entonces vamos a poder decir que estás queriendo cambiar de actitud con ese pecado. Otra vez, ¿qué tienes que hacer para poder reconocer? Pedirle al Espíritu Santo que te dote de humildad. ¿Para qué? Para poder reconocer tu pecado. ¿Cómo se muestra un espíritu humilde? Mire las manifestaciones de la humildad. Estuvimos definiendo las manifestaciones del orgullo como ira, jactancia, etcétera, etcétera. ¿Cómo luce la humildad? Un corazón humilde. Fíjese usted, primero reconoce su pecado. Una persona humilde sabe, yo soy pecador. ¿Reconoces eso en tu vida? Una persona humilde también, mire, es obediente. Segunda manera de manifestar la humildad, con obediencia delante del Señor. Esto es lo que buscó otra vez el salmista, Salmo 119, 11. Mire, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El humilde reconoce su pecado, no quiere pecar contra Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Guardar sus dichos, guardar los dichos del Señor, guardar en otras palabras en su corazón lo que Dios habla. Hermano, usted no puede obedecer la instrucción de Dios si no conoce la instrucción de Dios. De modo que, ¿qué quiere hacer usted? Conocer la instrucción de Dios. Pero este pasaje lo lleva un poco más allá, porque no es simplemente haber leído la Biblia, haber conocido la Biblia, sino aquí el verbo que está usando es guardar. ¿Qué significa guardar? Poseer, atesorar,
valorar máximamente. Esto es como que entren por un oído, pero no salgan por el otro, porque eso es información nada más, sino mantenerlos dentro de ti, mantenerlos en tu corazón. En otras palabras, si tú realmente quieres no pecar contra Dios, debes tener presente cotidianamente la palabra del Señor en tu mente. Así no vas a pecar contra Dios. Así vas a hacer, en otras palabras, como consecuencia de tu humildad contra Dios. Decir, Señor, yo no necesito mis opiniones, no necesito los dichos de mi boca en mi mente, necesito los dichos de tu boca, necesito tu palabra, tu criterio en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque reconozco que soy pecador. Eso es humildad. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese usted este salmo como alabanza al Señor. ¿Qué está diciendo él? Que realmente hacer la voluntad de Dios era su placer y su deleite. ¿Quieres hacer la voluntad del Señor? Necesitas humildad. Si no, tú vas a hacer lo que a ti te da la gana. Hermano, déjeme aplicar esto a la vida cotidiana. Muchos van y leen la Biblia. Sí, yo obedezco la Biblia. Hasta que la Biblia nos manda a hacer algo que no nos gusta tanto hacer. ¿Y qué hace un corazón que no es verdaderamente humilde? Busca una tercera salida. Va a ir a buscar a YouTube, por ejemplo, un maestrito que le enseñe conforme a lo que esa persona quiere hacer. Va a ir a acomodar su corazón a una cierta doctrina determinada para acallar su conciencia y hacer básicamente lo que esa persona quiere hacer. ¿Qué va a hacer un humilde cuando es confrontado con su pecado, aunque no le guste por la palabra del Señor? Cambia, obedece, porque no sigue su propio criterio, sino que sigue lo que dice el Señor en su palabra, punto. Y no necesita torcer el texto, sino siempre viendo el propósito por el cual Dios lo dejó en su contexto completo. ¿Se da cuenta usted que realmente ser humilde es determinante para que puedas crecer en santidad, para que puedas ser, en otras palabras, un hijo de Dios obediente? ¿Qué es lo que quiere Dios? No que nos llenemos la boca diciendo, Señor, gracias porque no soy como este. ¿Se acuerda usted de eso? No, Señor, reconozco mi pecado. Señor, ayúdame a obedecerte, me cuesta tanto. Pero yo quiero amarte, quiero amar tu palabra, porque quiero ser obediente a ti. Hermano, ¿cómo luce la humildad en el corazón? Reconoce el pecado, obedece la palabra del Señor, pero esto lo hace con una pasión, realmente no como un acto frívolo, sino como algo que realmente ama en su corazón. Sería algo así como con realmente un sometimiento ejemplar. Otra vez, obediencia, todas estas están ligadas. Reconocemos nuestro pecado, queremos amar la palabra del Señor para obedecer la instrucción y nos sometemos plenamente a ella y no parcialmente a ella. Fíjese usted, el rey Josías modeló este espíritu humilde delante del Señor. ¿Escuchó bien? El rey Josías, una persona que está en lo alto, humanamente hablando. Una persona que tiene como rey todas las posesiones que puede tener. Pero en segunda de Crónicas 34:27 puntualmente podemos ver su corazón. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Aquí tenemos al profeta hablándole al rey Josías de cómo había sido su actitud delante del Señor. Fíjese usted, su corazón se conmovió, se humilló delante del Señor cuando escuchó sus palabras, se humilló delante de Dios, nuevamente lo repite, rasgó sus vestiduras, esto era una señal de decir, realmente estoy arrepentido. Se fue a la presencia del Señor, no se escondió de la presencia del Señor, y es por eso que el Señor dice, yo te he oído. Y el yo te he oído del Señor en este sentido es perdón.
¿Se da cuenta usted? Dios mora en el corazón humilde y su palabra estimula la humildad en el corazón del creyente. Otra vez, Isaías 57:15, fíjese usted, porque así dijo el alto y sublime. Solo hay un alto y sublime y ese no es ningún humano, ¿verdad? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el, escuche bien, quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, por si habían dudas, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano, ¿qué hace el Señor? Él mora en lo alto, pero ¿con quién lo hace? Con el quebrantado y humilde de espíritu. En otras palabras, Dios ama tanto al humilde que lo pone a su par para vivir con él. En ese sentido, ¿se da cuenta usted? Dios quiere tener directa comunión con el humilde. Primera de Pedro 5:5, citábamos esto anteriormente, Dios aborrece, vomita. Era una palabra, expresión para decir, tengo de lejos, los quiero fuera de mi presencia. ¿A quién? A los orgullosos. ¿Y qué quiere hacer el Señor? Tener íntima y estrecha comunión, habitar, estar ahí. ¿Con quién? Con los humildes y quebrantados. Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mis palabras. Aquí está describiendo el Señor va a hacer todas estas cosas y todas esas cosas, en un gran resumen, mi querido hermano, son cosas malas al ojo humano. Son cosas terroríficas al ojo humano. Pero ¿qué va a hacer el Señor? Aquí está diciendo que va a estar con el humilde de espíritu y que tiembla la palabra del Señor. A ese miraré, y ese miraré aquí es el mismo sentido de a ese guardaré, a ese protegeré, a ese haré que se extienda al humilde. Hermano, un creyente humilde mantiene un modo de pensar como el de Cristo. Un creyente humilde mantiene la manera de pensar de un siervo, de un esclavo, de alguien que está por debajo, no en lo alto, no orgulloso, no jactancioso, sino alguien que es un siervo. Esto es lo que hizo Cristo. Reconoce al Señor en cada situación y busca siempre mirar al Padre, busca que nadie lo halague a Él, sino que lo halague al Padre, porque busca agradar a su Señor. Y Él no es su Señor, Él es su siervo. ¿Se da cuenta usted? Acompáñeme, por favor, rápidamente. Otra vez, todo lo que estamos haciendo en este tiempo es definir la humildad. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Antes del versículo 5, tan conocido como hemos señalado, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cierto? Quien se despojó, y podemos ver todo el ejemplo de humilde que fue nuestro Señor, que por lo demás por eso el Señor lo llevó a regiones de grandeza. Justo en los versículos anteriores está dando claves sobre cómo podemos crecer en humildad nosotros los creyentes. Pablo le está hablando a los hermanos en Filipo, a estos hermanos que les está escribiendo esta carta después de que tuvo que salir de Filipos y después de que estuvo incluso preso. Le cuenta, mira, todas estas cosas que me han sucedido sirven para el progreso del evangelio, aún las cosas desagradables, carnalmente hablando, diríamos, ¿cierto? Dice él que quiere, versículo 21, que todos para nosotros sea el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que todo lo está evaluando bajo la perspectiva bíblica, y está diciendo, no nos fijamos en los que sirven al Señor por orgullo, por contienda, por vanagloria, esos que quieren servir al Señor y darme aflicciones en mi cárcel. Todo ese es el contexto. Él le dice a los cristianos, por tanto, si hay alguna consolación, versículo 1 del capítulo 2, en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Él está diciendo, hermanos, si vosotros tenéis esto, tenéis consolación. En otras palabras, si vosotros sois cristianos realmente, si tenéis estos frutos espirituales, Él le dice, completad mi gozo,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Él está diciendo, si realmente soy cristianos, deja que me siga gozando, porque él por eso continúa completar mi gozo, como déjame continuar con mi gozo, porque ya estaba gozoso. Dice, cuando vosotros sintáis lo mismo, en otras palabras, penséis lo mismo. ¿Y qué es lo que los cristianos tenían que pensar? Ojo, antes de ir al versículo 5, versículo 3, que los cristianos no tenían que hacer nada por contienda o por orgullo o por vanagloria. ¿Se acuerda usted sinónimo del orgullo? Antes bien, es decir, por lo contrario, ese antes bien podría sintetizarse como hagan todo lo contrario. En otras palabras, despójense o vístanse de otra cosa. Cambien de actitud. Ese antes bien reemplacen la vanagloria. ¿Por qué? Fíjese usted, humildad. ¿Se da cuenta? Si tú eres cristiano, ¿cómo hacemos que, no solo Pablo, esto lo inspiró el Espíritu Santo, agradamos al Señor? Haciendo nada por orgullo y haciendo todo con humildad. Todo con humildad. Ese antes bien es contraposición de hacer todo por contienda o vanagloria. Hacer todo por no contienda, sino por bendecir, no por vanagloria, sino por humildad, por amor a Cristo. Servimos al Señor porque entendemos que somos siervos del Señor. No servimos al Señor porque creemos que somos más dotados espiritualmente hablando que otros. Siervos con corazón de siervos. No siervos con corazón de estrella de Hollywood o algo así. No, con humildad. Pregunta, ¿cómo hacemos eso? Mire, sigamos leyendo. Antes bien con humildad, y aquí nos empieza a decir, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando, estimando. ¿Qué sería estimando? Bueno, esta palabra también se puede traducir como tratando, ejecutando. En este contexto, para nosotros esta palabra no se entiende tanto, pero sí es la acción básicamente de un trato de estima, un trato en este sentido asimétrico hacia arriba. Permíteme explicar esto. Esto no es muy difícil de explicarlo en España. Existe el rey de España y aunque unos no entienden muy bien para qué diantres la figura del rey de España, sí es cierto que todos entendemos que el rey de España necesita y merece, según su título de burocrático, político, social, lo que fuese, ¿verdad? Un trato especial. Y el trato que se le da al rey es asimétrico, es decir, no es igual. No es de, buena, pues, loco rey, ¿cómo está, señor rey? O amigo, no es tu colega, no. Le damos un trato asimétrico, es decir, desigual. Pero hay dos maneras de tratar a la gente de manera asimétrica, hacia abajo o hacia arriba. Es asimétrico hacia abajo, le damos un trato más despectivo, ¿cierto? Este rey de porquería, no lo tratas así. O se debe tratar de asimétrico hacia arriba, con un trato que lo pone por superior a ti. Excelentísimo rey, alteza. Y todos esos atributos que hasta el día de hoy al rey de España se le tienen que dar. Bueno, ese trato es el que Pablo le está diciendo que tenemos que darle a todos, nuestros pares igual. Los estimamos, les tratamos como realmente nosotros estamos al servicio de ellos. No son nuestros colegas, no son nuestros pares y no es una relación asimétrica hacia abajo. Este inconverso, este mundano, este carnal. Algunos saltan ya, este marido que me diste, esta pareja que me diste, este hermano que me diste. No. ¿Cómo debemos realmente tratar a los demás si queremos vestirnos de humildad, si queremos realmente tener este trato cordial? Es dándole un trato asimétrico, en este sentido, hacia arriba. Esa es la idea que Pablo está transmitiendo aquí, versículo 3. Estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Un trato humilde. Estamos para servir, estamos para amar. Que es todo lo contrario a un trato orgulloso, mirar por encima del hombro. ¿Se da cuenta usted?
Esto es lo que el cristiano debe decir. Ahora, usted preguntará, es que se me olvida. O cómo hago porque me cuesta. Quizás tú estás batallando tanto con el orgullo que te cuesta tratar a las personas con amor, con deferencia, de buena manera, con un trato asimétrico hacia arriba. Pablo nos da la clave, versículo 4, Filipenses capítulo 2. ¿Cómo hago eso? No mirando cada uno por lo suyo propio. Deja de centrarte en ti mismo. Deja de ser orgulloso. Deja de ser el centro de tu vida. Piensa en los demás. Es decir, si quieres tratar al resto, aún con esta estima bíblica a la que Filipenses nos está llamando, el Señor nos está llamando, hemos de no simplemente centrarnos y pensar cada uno por sí mismo, sino cada cual también por los demás. Hemos de estar pensando en humildad, cómo sirvo al hermano, cómo le hago un beneficio al hermano, cómo bendigo al hermano. En otras palabras, te sales tú del centro de tu arrogancia y pones aún tu comunidad de fe, en este caso, como Pablo le está exhortando a los hermanos en Filipo, a decir, ¿cómo puedo bendecirlos? ¿Entiendes tú? ¿Cómo puedo ser humilde? Estimando al resto, comportándonos con el resto como nosotros somos sus siervos. Ellos están por encima de nosotros. Es una estima, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Dejando de centrarte solo en ti. El que se centra en sí mismo solo evalúa cómo el resto le sirve a él. Cómo es el servicio en la iglesia, ¿cierto? Cómo hacen las cosas. Pero el que está pensando en un servicio a los demás, quizás hace el mismo ejercicio, pero diciendo, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo hacemos que esto mejore? ¿Cómo podemos bendecir a otros? No está él en el centro. No está diciendo a mí me gustaría que me trataran así, que me sirvieran así, sino que se sale no es cada uno por solo por ti. Y ojo, por supuesto, cada uno tiene que trabajar por su vida, cada uno tiene que pagar las cuentas de su casa. Pablo no está llamando aquí en el versículo a que te olvides de ti, sino que no es solo mirando por lo tuyo propio, sino cada cual también, fíjese usted, por los del otro. Es decir, a la misma medida que somos responsables con nuestro hogar, no solo pensamos que todo es para nosotros, sino que queremos ser de bendición para otros. ¿Por qué? Porque los queremos estimar a los otros como superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ser humildes. ¿Por qué? Porque Dios aborrece a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque así también fue Cristo Jesús. Versículo 5 en adelante. ¿Por qué? Porque así la Biblia nos está llamando, hermano, versículo 2. ¿Por qué? Porque Dios es así. Punto. Pero ¿y por qué? Porque Dios es Dios y tú no eres Dios. Principio importante para ser humildes. Oh, mi hermano. Mateo 11:29. Mire el fundamento del carácter, la vida de Jesucristo. Provee este mejor ejemplo y no solo en Filipenses 2, Mateo 11:29 nos muestra, mire, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién está hablando? Jesucristo está hablando. Jesucristo está enseñando y dice, llevad mi yugo, llevad mi carga sobre vosotros, aprended de mí. El Señor, aunque a algunos les parezca contradictorio, en plena humildad les está diciendo a la gente, aprendan de mí, tal como lo hizo Pablo también, aprendan de mí, y no porque quería posicionarse por encima de los hermanos, sino les está diciendo, imiten mi conducta. ¿Cuál conducta? La misma conducta con la que les he servido de ejemplo. Él está diciendo, aprendan de mí, el Señor, que escuche bien, que soy manso y humilde de corazón. ¿A quién tenemos que imitar? Al Señor. ¿Cómo era el Señor? Manso y humilde de corazón. Fíjese usted que es todo lo contrario a lo que dice Filipenses, o contencioso y arrogante. No, manso y humilde. Una persona humilde es mansa, entre otras cosas. Humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra aquí, aprender, está en forma imperativa, es un mandato, una orden divina. Se refiere a tener una actitud sumisa y un corazón enseñable a Dios. Si no, no me hables de humildad.
Hay gente que tiene una apariencia de humildad. Veremos eso a profundidad la próxima semana. La falsa humildad, que es simplemente orgullo disfrazado de humildad. Parece ser. Bueno, hermano, hemos de tener esa actitud, pero esto ha de producirse en el corazón como un fruto espiritual. Hemos de pedirle al Señor, en otras palabras, que tengamos su corazón humilde y no solo una apariencia humilde. Su corazón, un espíritu humilde. Tú quieres realmente no solo tener conductas externas, sino pedirle a Dios, hazme humilde, hazme humilde. ¿Cómo haces eso? Detectando el orgullo en tu corazón, reconociendo el pecado de orgullo en tu corazón, alimentándote de la palabra del Señor para que a su vez puedas reconocer el pecado de orgullo en tu corazón y sometiéndote a la palabra del Señor, cambiando esa actitud. La humildad, mis queridos hermanos,